El número 1 de las elecciones presidenciales 2021, Pedro Castillo, postulante por el partido Perú Libre, lleva consigo un ideario pensado y escrito por el líder del partido, Vladimir Cerrón. La agrupación se define a sí mismo como un partido con pensamientos marxistas, leninistas, mas no maoístas, pero sí mariateguistas. Los saluda el profesor Pedro Castillo Terrones. Reconocidos también como socialistas, dignos de ser la voz del pueblo olvidado y el partido que encaminará al nuevo Perú a igualdades sociales, políticas y económicas. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Reflejados en pensamientos castristas, moralistas, correístas, hasta chavistas, se ven reflejadas en la campaña de lo que es del pueblo es para el pueblo. Con ello, la expropiación de las empresas. Castillo piensa expropiar y también nacionalizar, como bien dice en su ideario, puntos estratégicos como las mineras, petroleras, gasíferas, hidroenergéticas y comunicaciones, todo en caso de que no se alineen con lo que ellos piensan. 80% de utilidades para el pueblo y 20% para la empresa. Como bien es sabido, en Perú se encuentran viviendo venezolanos, la mayoría de ellos ya con años y otros recién llegando, escapan de una crisis causada por un gobierno socialista. Enfocándonos en expropiaciones, los compatriotas del fallecido Chávez responden. Primero empiezan dándole una bolsita de comida. Luego van a expropiar Quito, Tuzódima, Falabella, Plaza Vea. ¿Y qué va a quedar del Perú? ¿Qué va a quedar del Perú? Las empresas privadas. O sea que él de ganar en Perú, igual va a pasar igual que Venezuela, va a empezar a expropiar primero va a cambiar la constitución. Al cambiar la constitución puede hacerle con Perú lo que él quiera. Segundo, va a empezar a expropiar todas las empresas. Por lo menos lo que es todo tu Plaza Vea, todo eso va a desaparecer del Perú. En Venezuela desaparecieron muchas empresas, como McDonald's, Burger King, Arturo, que son ventas de comida rápida, pero toda la vida existe en Venezuela. Macro, que es una tienda grandísima, también ha desaparecido, que era de artículos de comida y de todo lo que puede existir. ¿Y eso pasó apenas Maduro ingresó al gobierno o pasó un tiempo? Primero fue bonito todo como había prometido y después hizo todas las expropiaciones a las empresas. Bueno, cuando Chávez empezó, todo estaba bien, pues. Bueno, no hacíamos tantas colas ni nada. Después que él enfermó fue que empezó la desgracia de Venezuela total. Claro, él empezó a expropiar, pero todavía conseguíamos alimentos y todo eso. Ya cuando agarró Maduro, ya ahí se ve que Venezuela se destruyó por completo. Ya no hay agua, ya no hay gas, ni de balón de gas, ni de cosmético normal, pues. Eso se fue. Incluso teníamos una intercable que se llamaba DirecTV, que aquí lo hay. ¿Qué también hay? Bueno, en Venezuela desapareció de DirecTV. Se fueron todas las empresas que el gobierno expropió, se fueron de Venezuela. O sea, decidieron no invertir más porque el bolívar se devaluaba cada día se devaluaba. Entonces, si vos comprabas un artículo hoy por un bolívar, por decirte, y tenías que rebajarle porque el gobierno te decía que tenías que ponerlo a 50 céntimos, entonces tenías que cerrar tu tienda y irte del país. En las últimas semanas, preelecciones, edición primera vuelta, el reconocido periodista Nicolás Lúcar preguntó a Pedro Castillo en su programa en Exitosa sobre su posición sobre Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático. Entonces, para poder sacarnos de dudas, fuimos a preguntarles a los venezolanos si realmente en Venezuela existe democracia. Usted como venezolana que ha vivido tantos años allá y ha tenido que emigrar acá, ¿cree que el gobierno de Maduro es demócrata? No, el gobierno de Maduro no es demócrata. Al principio, cuando Hugo Chávez fue que se religió la primera vez en el 98, sí había democracia en Venezuela. Luego que él cambió la constitución y cambió la asamblea, que es lo que pretende aquí Pedro Castillo, él se religió varias veces y ya se acabó la democracia en Venezuela. Allá nadie puede protestar porque el ejército sale y arremete contra uno, mueren 40 personas, 140 personas, 70, ¿entiendes? No hay democracia, no hay. La libertad de prensa y libertad de expresión son dos de los derechos fundamentales que tienen los periodistas y medios de comunicación en su conjunto para avalarse si es que en caso ocurriera un hecho fortuito. Viceversa a ello, Castillo en su ideario propone prohibir todo monopolio refiriéndose al Grupo Comercio, que concentra a diferentes medios de comunicación en periódicos, televisión y medios digitales. Esto para Castillo se refleja como un atentado a la libertad de prensa, expresión e información. En Venezuela o hasta en Bolivia,
ha ocurrido que medios de comunicación o periodistas son prohibidos y censurados. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Y sí tiene que ver mucho porque las historias se repiten, pues. Como venezolanos nosotros al principio teníamos un dicho que decía, no, él no es capaz de hacer esta cosa, él no es capaz de cerrar tal canal, no, ese señor no se atrevería a cerrar tal periódico. Y cuando menos acuerdo luchan están en contra de un monopolio, pero al final instauran un monopolio ellos mismos, pues, porque son medios que simplemente dicen cosas benevolentes hacia la revolución, pues, o hacia la causa. Entonces, ¿qué harían? Al principio buscarían eso, pues, maneras de castrar o de omitir opiniones que vayan en contra de la revolución, pues. Se va a formar una cacería de brujas, se va a formar ya sean con los medios de televisión, que son los medios más masivos, van a ver con cualquier cantidad de excusas, van a bloquearlos, pues. ¿Y usted conoce algún caso sobre la libertad, que se haya censurado la libertad de expresión en Venezuela? Muy bien, allá había un canal de televisión que era el que más tenía trayectoria, el que más tenía años, pues, transmitiendo en vivo, y como te decía, pues la gente no lo va a cerrar, si no es capaz de cerrarlo, no. De la noche a la mañana lo censuraron. Y más de 50 años de trayectoria, tanto artística, periodística, y se fue a la nada, pues. Ya ese canal lo cerraron en el 2002, 2003, si mal no recuerdo, ya tendrá sus casi 20 años, casi 18, 20 años que lo habrán cerrado. Y así como ese canal, que es el más famoso, el que tenía más trayectoria, muchos se han ido también, tanto pequeñas televisoras, pequeñas prensas, pequeñas radios. Lamentablemente, si dicen cosas que no tienen que ver con la revolución, se van. Escuchamos muchas veces decir a Castillo que el que gobierna no va a ser él, sino la voz del pueblo, que llevará al poder la voz del pueblo olvidado, y hasta con un lápiz se puede hacer una revolución educativa. Los venezolanos argumentan a las frases y características de nuestro posible futuro presidente. En el gobierno izquierdista no gobierna el presidente, sino el pueblo. ¿Le hace recordar eso a usted como venezolana a lo que Chávez decía ya? Claro, señorita, porque si gobernara el pueblo, nosotros no estuviéramos emigrando, no estuviéramos fuera de sus hogares, no estuviéramos fuera de nuestra familia. Adivine cuántos años tengo yo fuera de mi casa, 4 años. Si yo gobernara en mi país o mandaré en mi país o tuviera la opción de discernir del gobierno, no tuviera pasando trabajo en otro país. Él decía que el gobierno es del pueblo, todos van a gobernar, esto del gobierno, amor con amor se paga, y toda la parafanaria que decía, pero en realidad con el tiempo se fue cambiando. Al principio sí, hizo creer a los pobres, porque él se dirigió más a la masa de los pobres, de la gente con menos recursos, y lo compró diciendo que ellos eran los que mandaban en el país, y en realidad lo que simplemente como buen zurda conducta, o sea, como bien de la izquierda, o sea, bien de una dictadura impuesta en Venezuela como lo hizo Hugo Chávez Frías. Una cosa que tienen en común todos los candidatos así populistas, rojos, de izquierda, es que son personas muy carismáticas. Ellas cuando te hablan te convencen, tienen un poder de convencimiento y un poder de palabras que es impresionante, pero todo queda ahí en las palabras. Pues personas que son débiles, personas lamentablemente que están en un estrato social bajo o que están en la pobreza extrema o en la pobreza, simplemente se van por las dulces palabras de un comunista. En esta segunda vuelta se enfrentan dos candidatos, Keiko Fujimori por un lado y Pedro Castillo por el otro, una con gran cola de corrupción detrás de ella y otro por colocar en su ideario pensamientos que ya han llevado a un país a la miseria. Dos candidatos diferentes, uno de derecha conservadora, neoliberal, y el otro una izquierda radical, socialista. Dos criterios por analizar, pero que según la democracia, así lo quiso el pueblo.